Hola, mi nombre es Eliseo Fuentes y esta es mi esposa Margarita. Soy sobreviviente de cáncer terminal fase 4 con metástasis generalizada, donde el cáncer llegó a estar dentro de todos los huesos de mi cuerpo, incluso dentro del cráneo. Desahuciado por los médicos en el 2015, soy la prueba real que Jesús es nuestro sanador, pues estoy vivo solo por su poder, que hizo cambiar mi estilo de vida y me dio un futuro que yo ya no tenía y un propósito por el cual vivir. Hoy quiero contarles mi historia para que veas que nada es imposible para Dios. Nunca estás preparado para que te digan que tienes cáncer o que te vas a morir y que es demasiado tarde para hacer algo y solo tienes entre 2 a 4 meses de vida. Eso me ocurrió el 21 de marzo del 2015. Vivía en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Sentía dolor en la región de los riñones y muchas molestias para orinar que no se me pasaban, y al no tener seguro médico tuve que ir a una clínica de caridad que presta atención primaria gratis llamada El Buen Samaritano. Después de algunos exámenes me citaron para decirme que tenía cáncer en la próstata, pero que debía haber un urólogo para que me tratara, y de preferencia fuera al Hospital St. John's, pues es especializado en urología. Y la doctora dijo que haría las llamadas correspondientes para que me atendieran en el hospital. Antes de salir de allí, la doctora del Buen Samaritano le pidió a los pacientes que estaban en la sala que se tomaran las manos con nosotros y elevó una oración muy especial a Dios para que Él nos dirigiera poderosamente en todo este proceso. Luego, al llegar al carro, nosotros estábamos destrozados, estábamos casi en el estado de shock. Y lo único que hicimos fue llorar, en silencio, sin dirigirnos ninguna palabra. Pero mientras lloraba, el Señor me recordó un hermoso versículo que está en Santiago 5, 14 y 15, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces decidimos con mi esposa que lo primero que íbamos a hacer era pedirle al pastor que me ungiese para que Dios perdonase mis pecados y su Espíritu Santo, simbolizado por el aceite, entrase a mi cuerpo y a mi mente e hiciera su perfecta voluntad de ahí en adelante. El día siguiente vino el pastor Ernesto Hernández y los ancianos de nuestra iglesia junto al pastor Pedro Ruiz, que había iniciado una campaña evangelística en nuestra iglesia. Me pidieron que estuviera presente toda mi familia y me ungieron pidiendo que Dios hiciera su voluntad en mi vida. Fue una experiencia que jamás había experimentado. Habiendo pasado por el valle de sombra y de muerte, sentí en ese momento en mi mente como que entraba en un valle verde con una brisa suave y un sol radiante maravilloso que me llenaba de paz. Y en el horizonte veía una esperanza y me daba mucho gozo. Creo que en el momento del ungimiento fue manifiesta la presencia de Dios. Al día siguiente recibimos la llamada de esa misma doctora que había quedado de conseguirnos una hora en ese hospital St. John, pero no había cupo. Ella nos mencionó que era urgente que lo viera un urólogo ese día, así que buscáramos ayuda en los otros hospitales, porque era importante que un urólogo lo viera en ese día. Bueno, nuestro yerno Allen nos acompañó y sugirió que fuéramos al primer hospital más cercano. Antes de entrar, oramos a Dios, pidiendo que Él nos guiara y nos llevara a la persona que podía ayudarnos en esa condición. Nos dirigimos a urología, pero ahí no nos podían atender sin seguro. Nos dieron un número de teléfono donde a lo mejor podían ayudarnos. Al salir de la oficina volvimos a orar y llamamos a ese número, pero tampoco podían hacerlo. Sin embargo, Dios permitió que en ese lugar nos dieran otro número. Y ahí era la respuesta de Dios. En ese número encontramos a Francisco, quien nos invitó a ir a su oficina para poder llenar unos documentos que eran urgentes para que él pudiera obtener ese seguro de caridad. Cuando llegamos a su oficina, no solo
nos guió en ese proceso, sino que además Él cambió una reunión que Él tenía en ese momento, postergó y se decidió a Él mismo llenar esos documentos para que así pudiésemos agilizar el proceso. Al terminar la conversación no sabíamos dónde llevar a Eliseo, porque era urgente que lo viera el urólogo, y él nos sugirió que fuéramos al hospital, entráramos por emergencia en el hospital que estaba a la vuelta de su oficina. Y qué hermosa sorpresa nos llevamos. Y cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que era el mismo Hospital San John. Y Dios permitió que él entrara a través de emergencia y pudo ser recibido y lo dejaron provisoriamente hospitalizado en la unidad de emergencia. Cuando los médicos vieron mis exámenes de sangre, al ver mis niveles, no podían entender cómo estaba vivo, pues existen dos medidas importantes que primariamente ayudan para ver la gravedad de la situación. La primera es el PSA, que generalmente se usa para detectar cáncer de próstata. Lo normal varía entre 0 a 4 y yo, según el documento que ves en pantalla, tenía 128. Y el segundo nivel que indicó que yo estaba grave era el nivel de fosfatalcalina, que normalmente está entre 38 y 117, yo tenía 385. Los médicos decían que mis niveles eran más altos que personas que habían fallecido. Y aún más, podíamos ver el poder y la soberanía de Dios, pues estaba vivo y había llegado caminando al hospital, cosa que los médicos no podían entender. Me hicieron un escáner y este mostró que además el cáncer había hecho metástasis en todos mis huesos, incluso los del cráneo, por lo que decidieron operarme de urgencia. Aunque un médico había agendado una biopsia antes de la operación, Dios intervino y vino el jefe de los médicos y me dijo que lo mejor era operarme inmediatamente. Y eso evitó la biopsia, que después supe era muy dolorosa y Dios me había evitado ese dolor. Cuando llegó el momento de la operación, a última hora, Dios cambió el médico que me iba a operar. Cuando hablamos con él nos dimos cuenta que era un hombre humilde y creía en Dios. Durante esa semana los miembros de iglesia me visitaron varias veces e incluso en esta foto pueden ver a los hermanos de la iglesia reunidos para hacer el culto de miércoles conmigo en el hospital. Todo lo que estaba ocurriendo nos hacía ver al invisible. Veíamos la mano de Dios en cada momento, guiándonos y poniendo a las personas que como ángeles nos ayudaban a seguir por fe, sabiendo que Dios proveería para todo lo que fuera necesario para nosotros. Le dieron cita para el oncólogo, una semana después de su operación. Cuando llegamos a su oficina, él nos informó que a pesar de haber sido extraído el tumor de la próstata, el cáncer se había regado a través de la columna para todos los huesos y esa metástasis ósea estaba en fase 4, o sea, la fase final, y solamente tenía una expectativa de vida de 2 a 4 meses. Le dio unas inyecciones para esos meses que solamente iban a hacer un efecto de poder nivelar el calcio de sus huesos. Pero eso solamente él se alcanzó a colocar una sola, y debido a los efectos secundarios de ella misma, Dios nos mostró una mejor alternativa. El saber que ya no me quedaba sino de 2 a 4 meses de vida nos hizo buscar a Dios lo que debíamos hacer y orábamos para que Él nos mostrase el camino a seguir. Pues según los médicos, yo debía regresar a casa y esperar mis días finales, pues ya no tenía ninguna otra solución. Mientras todo esto estaba ocurriendo, mi esposa escuchaba en su mente la frase «Llama a Gabriela» repetidamente, y al final ella decidió hacerlo. Gabriela es de nacionalidad chilena, como nosotros, y la conocimos hace algún tiempo por intermedio de otra amiga. Ella es instructora de naturismo y junto a su esposo colombiano, que es instructor de salud natural y bioquímico, tienen un ministerio para ayudar a través de tratamientos naturales y nutrición saludable a las personas que acuden a ellos. Después de explicarle nuestra situación, ella nos puso en contacto con su esposo, el cual nos explicó que Jesús es el sanador y que Él es quien sana, pero que nosotros debemos hacer nuestra parte
entregándonos a su voluntad, midiéndonos el pH del cuerpo cada día y comiendo todo lo que mantenga el cuerpo alcalino y evitando lo que alimente el cáncer o pueda agrandarlo aún más. Además, haciendo tratamientos de jugoterapia e hidroterapia para desintoxicarme y tomando suplementos que me darían calcio, magnesio, todos los minerales y vitaminas que mi cuerpo necesita. Una vez que me presentaron el plan a seguir con la alimentación, los cambios que había que hacer en su tratamiento natural, lo primero que hice fue conversar con mi esposo y con mis hijos y presentarles este plan. Si ellos estaban de acuerdo para aceptarlo y hacerlo, yo iba a avanzar. Después de analizarlo, aunque había un cambio radical, decidieron que sí y nos pusimos en acción. Lo primero era poner su cuerpo alcalino. Había que sacar de su dieta todos los productos de origen animal, los productos procesados, los enlatados y todo lo que contuviera azúcares. Y debíamos tener por lo menos esa dieta mínimo 3 meses. Su cuerpo tenía que estar alcalino durante ese tiempo. Ahora, ¿cómo lo íbamos a conseguir? A través de empezar en ayuna con el agua tibia con limón para alcalinizar su cuerpo. Después, 1 hora después, venía un jugo de vegetales y de tubérculos, todo completándolo con el jugo de un limón, de acuerdo a la necesidad que él tenía. También su alimentación iba a ser 80-20. ¿Qué significaba eso? 80% de vegetales crudos, mínimo 4 colores, y 20% de carbohidratos que estaban basados básicamente en tubérculos de diferentes variedades y raíces. Además, tenía que tomar algunos suplementos que eran naturales y, por sobre todas las cosas, mantener esa alcalinidad a través de la toma de pH, que es la forma de medir la acidez en su cuerpo. Teníamos que hacer 4 veces al día esa toma para ver cómo él iba avanzando. Pero esa era la prueba diaria de que estábamos haciendo lo correcto. Pero había algo muy importante. En esa toma de pH se mide 2 niveles. Se mide la saliva y se mide la orina. La saliva muestra el nivel de estrés y las emociones que están pasando por nuestra mente, nuestro cerebro. Y la muestra de orina nos muestra el nivel metabólico, cómo está su proceso metabólico, si está en alcalinidad o está ácido. En esas muestras nosotros pudimos ver al entrar en la dieta que nos sugirieron que enseguida su cuerpo se puso alcalino. Su metabolismo trabajó rápidamente, pero sin embargo la primera semana sus niveles de la saliva salían ácidos y no sabíamos por qué, si estábamos haciendo todo bien. En un momento nosotros hacíamos el culto en la mañana, pero habíamos perdido por mucho tiempo el hábito de hacerlo juntos. Siempre lo hacíamos, pero en forma separada. Pero el Señor nos puso en la mente, y a través de un consejo muy lindo que recibí, que pusiéramos a Dios en primer lugar, hiciéramos el culto primero, descansáramos en sus promesas y viéramos su mano guiándonos. Ese día no se tomó la prueba primera, que era en ayuna, sino que primero nuestro ayuno fue estar a los pies de Jesús y fortalecer nuestra fe a través de sus maravillosas promesas. Y una vez que hubimos terminado el culto, esa mañana mi esposo se fue a tomar su nivel de pH en la orina y en su saliva, y en las dos salió perfecto. Y así pudimos ver el poder sanador de Dios a través de ese encuentro personal diario que Él nos pide que tengamos. Y pudimos así retomar ese culto que en el tiempo habíamos dejado, pero que ya ahora lo volvíamos a hacer de aquí en adelante, juntos para gloria del Señor y para sanidad nuestra. En las primeras semanas mi cuerpo seguía deteriorándose y adelgazando. A pesar del tratamiento natural, estaba postrado en cama y para caminar un poco necesitaba la ayuda de muletas, pues mis huesos ya estaban descalcificados y ya no tenía fuerzas. Tomaba suplementos, seguía rigurosamente todas las instrucciones, pero aparentemente mi cuerpo seguía deteriorándose y debilitándome rápidamente. Agradezco a mi esposa que siguió haciéndome todos los tratamientos
y dándome los jugos y alimentos que necesitaba. A pesar de que no había una aparente mejoría, pero ella perseveró y en los próximos exámenes de sangre, 3 meses después, se verían los resultados. En la pantalla puedes ver una tabla comparativa de mis niveles por fecha, donde se muestra que tanto mi PSA como mi fosfata alcalina volvieron a estar en niveles normales. El oncólogo que está a mi lado en esta foto estaba realmente admirado por el milagro que había sucedido, pues él sabía que era imposible que yo siguiese viviendo. Al verme mucho mejor, decidió ordenar un escáner para todos mis huesos, que antes tenía cáncer por todas partes. Ahora prácticamente el cáncer había desaparecido y solo quedaban pequeños focos que estaban neutralizados e inactivos. Agradezco a Dios que había hecho el milagro y a mi esposa que había seguido todos los consejos y recomendaciones que nos dio Gabriela, su esposo. El tiempo comenzó a pasar y poco a poco comencé a comer otros alimentos y a llevar una dieta más completa, pero siempre vegana. Y seguí tomando algunos suplementos que me han ayudado a fortalecer mi cuerpo. A través de esta maravillosa experiencia, nosotros también pudimos comprobar a Dios como nuestro sustentador. Ya lo estábamos viendo como nuestro sanador, pero también se manifestó grandemente en esa forma. Una de las preocupaciones que teníamos era saber cuánto iba a salir esa operación y todos los exámenes que ya le habían hecho a mi esposo y los que quedaban por hacerlo. Pero sin embargo, Dios es maravilloso. Cuando nos llegaron las primeras facturas o biles, como dicen acá, comprobamos que solamente la primera semana salieron más de $50,000. Pero sin embargo, Dios ya tenía esto cubierto. Cuando Francisco llegó al lugar donde estábamos en el hospital, nos llevó la carta de aprobación de ese seguro de beneficencia que habíamos postulado. ¿Y cuál fue nuestra alegría? Que estábamos subvencionados al 100%. No tuvimos que pagar ni siquiera $1. Y estaba cubierto desde el momento que ingresó a emergencia hasta 6 meses más. Pero iba a ser renovable si era necesario. Y lo más lindo que también me cubría a mí si yo tenía alguna necesidad. Gracias a Dios que no fue así, pero Dios proveyó todo lo necesario para nosotros. Debido a la enfermedad, yo no podía trabajar y mi esposa se dedicaba todo el día a prepararme los jugos, los alimentos, por tanto no teníamos ningún tipo de ingreso económico. Pero Dios nunca nos abandonó. Siempre tuvimos los vegetales, los suplementos, los alimentos necesarios para mi tratamiento. Además pudimos pagar siempre nuestros gastos básicos, como el arriendo, la energía eléctrica, el agua. Periódicamente los hermanos de iglesia y amigos nos estaban enviando dinero, cheques que iban supliendo nuestras necesidades y siempre llegaban en el momento exacto, ni antes ni después. Hace poco recién conocimos la historia de una hermana que es miembro de la iglesia adventista donde asiste mi hija, que no nos conocía, estaba de compras en un supermercado y sintió en su corazón una voz que decía: comprarle frutas y verduras al papá de Carolina, por el cual la iglesia está orando. Ella accedió con alegría al haber escuchado la voz de Dios tan claramente, pero no sabía qué mandar, como no conocía el tratamiento que yo estaba llevando y lo que yo no podía o no comer. Iba pasando por los distintos tipos de verduras y frutas y le preguntaba a Dios si compraba eso o no. Dice que Dios le fue mostrando, y en esta foto que ves en tu pantalla está lo que anónimamente nos regaló, y eran exactamente las frutas y verduras que servían para mi tratamiento. No trajo nada que yo no necesitase. Y así Dios siempre enviaba a alguien a bendecirme cuando había alguna necesidad. Cada día veíamos la mano de Dios sustentándonos. A pesar de que mi esposo ya no podía trabajar y yo tuve que dejar de hacerlo para cuidar de él. Una noche estábamos en la casa los dos solos y llegó un pastor a visitarnos, un pastor muy querido, el pastor Prieto, de nuestro distrito, y vino a hacerle una visita nocturna. Y tuvimos la oportunidad de compartir con él
y después de que él leyó promesas de Dios y oró por nosotros, le hizo una solicitud a mi esposo. Él tenía una campaña evangelística que hacer de ahí a un mes y él necesitaba un dibujo pintado de Jesús sentado en una roca. Y le pidió a mi esposo si podía hacérselo y que él le traería los materiales. Siendo que mi esposo trabajó en Chile como diseñador gráfico de 25 años, su especialidad era diseñar letreros publicitarios y pintar todo eso, pero nunca rostros humanos ni figuras. Pero él quería mucho a ese pastor y se sintió como avergonzado de decirle que no y le dijo que sí. Una vez que se fue el pastor, mi esposo con cara de pánico me dice, mira el pastor lo que me propuso y yo no sé qué hacer. Y yo le dije, pero ¿por qué no le dijiste al pastor que tú no haces eso? Es que me dio vergüenza, no sé, vi la necesidad. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? Pero bueno, al otro día en la mañana el pastor llegó muy temprano con todos los materiales que él iba a necesitar. Y ya no era el tiempo de decirle nada al pastor. Trajo las pinturas, los pinceles, las telas y todo eso. Y yo ahí muda, y mi esposo en silencio. Después que se fue el pastor, mi esposo y yo oramos que el Señor dirigiera todo esto porque no sabíamos qué hacer. Y mi esposo dijo, déjame que voy a hablar con el Señor. Él oró durante 3 días y le pidió al Señor que si era su voluntad, le diera la posibilidad de pintarle ese Jesús al pastor. Y aunque él ya no tenía muchas fuerzas, él se levantaba con muletas, sentaba un ratito en el sofá y poco a poco empezó a hacer guiada su mano para pintar esa tela. Por 25 años había usado pinturas tóxicas sin protección y eso había sido uno de los factores que causaron mi enfermedad. Por eso comencé a pintar el cuadro con pinturas acrílicas no tóxicas y vi cómo Dios lo fue haciendo, pues cada vez que tenía alguna dificultad volvía a orar y Él me permitía seguir avanzando hasta terminarlo. Este fue mi primer cuadro. Dios aún seguía haciendo milagros. Yo estaba feliz por lo que Dios estaba haciendo, pero pensé que iba a ser una pintura aislada y que ya no lo iba a hacer más. Pero cuando ya lo estaba casi terminando, vinieron 2 hermanas a visitarnos y vieron la pintura inmediatamente, me encargaron otras. Una me pidió que le hiciera las tablas de la ley con la mano de Dios y otra que pintara a su nieto con Jesús. Siempre sentí el deseo de pintar el rostro de Jesús del camino a Cristo, pero no me atreví a hacerlo. Un día Él me inspiró para que comenzara a pintarlo. Y poco a poco se fue formando el rostro de Jesús que ves en pantalla. Y eso también me daba el mensaje que Dios también estaba formando el rostro de Jesús en mi vida. Fue algo maravilloso, hermanos, porque la verdad es que yo no podía creer lo que estábamos viendo día a día. Que cuando terminó eso, ese rostro y esa imagen de Jesús, los dos lloramos frente a Él, porque vimos que no fue Él el que pintó, sino fue la mano de Dios guiándole. La hermana de él, de Chile, le mandó un mensaje cuando vio ese cuadro y yo nunca he olvidado esa frase. Y siempre le digo lo mismo. Le dijo, hermanito, tú eres un pincel en las manos de Dios. Pero vimos la mano de Dios siendo Él solamente un pincel. Pero Dios usó ese don que le estaba regalando en ese momento para poder testificar también de su poder sustentador y de que los dones maravillosos solamente provienen de Él. Así que eso también fue una gran bendición en nuestra vida porque también nos ayudó con nuestros ingresos y nos dio el motivo de testificar del amor y del poder de Dios. Gloria sea a Él por su poder. Luego seguí pintando cuadros y hasta hoy ya han sido muchos para la gloria de Dios. Aquí puedes ver algunos de ellos.
Al final del año, nuestros buenos amigos, el pastor Axel Orellana y Elena, nos invitaron a pasar un tiempo con ellos en Orlando, donde nos quedamos 2 meses. Y allí tuvimos la oportunidad de conocer a Josué, un joven con cáncer terminal que había pasado por el tratamiento de quimioterapia de diferentes formas, pero sin mayores resultados. Pudimos ser instrumentos en las manos de Dios para que él tuviese un encuentro especial con Él. Estudiamos juntos sus promesas y vimos cómo el Espíritu Santo trabajó en su corazón y esto lo motivó a comunicarse y arreglar cosas pendientes del pasado con su familia. Luego de esto se sintió preparado para aceptar la voluntad de Dios, ya sea para levantarse y testificar a su familia en Puerto Rico o para descansar en salvación. Una semana después, él cerró sus ojos a este mundo con la esperanza de la resurrección a la venida de Jesús. Esto para nosotros fue un llamado de Dios a cumplir una misión en favor de los enfermos a través de las experiencias que estábamos viviendo. Antes de comprar los pasajes para regresar a nuestro hogar en Tulsa, Oklahoma, oramos para que Dios en una semana nos mostrase el lugar donde Él nos necesitaba. Y un día antes de terminar la semana, nos llegó una llamada de unos amigos de Puerto Rico que nos invitaban con todos los gastos pagados para que fuéramos a descansar y yo pudiera seguir mi recuperación y fortalecimiento en un clima más cálido, evitando el frío invierno de los Estados Unidos. Gracias a la generosidad, cariño y hospitalidad de nuestros amigos, la familia Guzmán Feliciano, pudimos disfrutar de las bellezas de la Isla del Encanto y del afecto y cariño de su gente, además de la bendición de esa abundante y deliciosas frutas y vegetales que fueron muy importantes en la nutrición y en la recuperación del Liceo. Pensábamos quedarnos por corto tiempo, pero Dios cambió todos nuestros planes, ya que nos dio una misión de testificar en muchos lugares, en toda la isla. Pudimos asistir a seminarios de salud, poder clases de comida natural. Tuvimos la oportunidad de estar en muchos programas radiales y además de eso poder cuidar enfermos y ayudar en todo lo que el Señor nos estaba capacitando. Pero una de las cosas hermosas es ver la mano de Dios guiándonos y a pesar de que teníamos fecha en nuestro pasaje para regresar, el Señor nos dio el tiempo que Él tenía asignado para nosotros en ese lugar. Un deseo que teníamos en el corazón era capacitarnos para servir mejor a nuestro prójimo. Teníamos planes de ir a Conérico para realizar el curso dado por el Instituto Lai, ya que estaba siendo subvencionado en un 80%. Pero no pudimos asistir, ya que en esa fecha tuvimos la misión de ayudar en la recuperación de la salud de los padres de nuestros amigos que nos habían invitado. 2 meses después, Dios nos dio la sorpresa al recibir la invitación de la hermana Cani de la iglesia de Añasco para asistir al mismo curso que íbamos a ir en Conérico, ya que el Instituto Lai estaba viniendo a su iglesia y en Añasco Central y la asociación había subvencionado totalmente el curso y pagamos solamente $60 por los materiales de los 2. Esta fue una linda experiencia donde recibimos el diploma del curso básico de salud y evangelismo. Ya que estábamos en Puerto Rico, sentimos el anhelo de visitar a Carmencita, la mamá de Josué, en Isabela, y seguir el deseo de él de testificar a su familia. Dios nos permitió estar en su casa durante un mes y después de ese tiempo tuvimos la oportunidad de regresar para llevarlos a una semana de salud en la iglesia de Isabela Central. Luego de esa campaña, Carmencita nos pidió que nos quedásemos a pasar las Navidades con ellos, pero debido a nuestros compromisos y que teníamos en Oklahoma no podíamos aceptar. Pero sin embargo, días antes de viajar para acá, Dios cambió todas las circunstancias y nos permitió quedarnos allá en Puerto Rico, en Isabela, durante 3 meses, donde pudimos estudiar la Biblia juntos, donde pudimos participar de todas las actividades de la iglesia. Además, con los consejos de salud y la práctica que tuvimos con ellos allá, ella pudo comprobar en su vida, en su cuerpo, el poder sanador de Jesús
y eso dio un motivo de testificación para todos sus vecinos y sus familias principalmente. Fue un motivo muy hermoso, y una vez que ya nos regresamos de Isabela, en su hogar quedó una célula semanalmente donde se estudiaba la palabra de Dios, y ella siguió asistiendo a la iglesia adventista junto a su familia. Volvimos a casa de nuestros amigos, donde tuvimos la oportunidad de orientar a varios enfermos de distintos lugares, y seguimos testificando todos los sábados en las iglesias del oeste de Puerto Rico. En ese tiempo pasamos por una experiencia que nunca habíamos vivido. Las noticias comenzaron a anunciar que se acercaba el huracán Irma, y todos se prepararon y oraron a Dios para que Él hiciera un milagro. Y fue así, porque el momento de tocar tierra se transformó en una tormenta tropical fuerte, pero no tan destructiva. 2 semanas después anunciaron el huracán María, y muchos se confiaron que iba a ocurrir lo mismo que con el huracán anterior, y no fue así. El huracán entró a la isla en categoría 5 y fue altamente destructivo y mortal. Si bien la casa de nuestros amigos era sólida y quedaba en altura, estaba dentro de la zona roja por donde iba a pasar el ojo del huracán. Hicimos todos los arreglos posibles, pero sin embargo corríamos un gran riesgo por la fuerza de los vientos. Pero en toda esa noche sentimos esa furia, pero vimos también la mano protectora de Dios, y aquel otro día, al salir y ver el lugar, vimos destrucción por todos lados, pero nosotros estábamos a salvo y la casa también. Dios cuidó de nosotros en todo momento, a pesar de que ya no habían frutas ni vegetales en ningún lugar de la isla. Pero Dios se preocupó de proveernos de forma milagrosa, ya que al mirar en una quebrada de la finca, vi algo amarillo. Al bajar vi que eran varias ramas de bananas, tanto maduras como verdes. Eso era un milagro, pues los animales con hambre se comían todo lo que encontraban, y por 10 días Dios nos guardó esas bananas que pudimos compartir y testificar con los vecinos del sector. Además, Dios nos dio espinacas, pimiento, cocos y muchos vegetales por cantidad. Días después participamos en una reunión de planificación de la asociación Viadra para ayudar a la gente afectada con comida caliente, cosas básicas. De allí fuimos a Punta Santiago con el pastor Javier Negrón, y vimos donde entró el huracán, la gran destrucción que causó, donde muchas personas lo perdieron todo. Una de ellas era una señora que estaba en ese momento sentada frente al mar, mirando al horizonte con mucha tristeza. Cuando me acerqué a ella, sentí que el Señor me decía, háblale. Me puse a conversar, y ella me contó que esa noche del huracán, cuando entró, antes de dormir, su tío, que vivía en Macao, cerca de ese pueblo, le llamó para decir que fueran a alojar esa noche en su casa. Ellos no quisieron ir, insistieron que no, pero el tío siguió insistiendo que salieran de la casa y que se fueran con él esa noche. Al final, ellos en medio de la noche, con los vientos furiosos y toda esa tempestad, salieron a la casa del tío. Pero al otro día, al regresar al lugar, se dieron cuenta que su casa se había desaparecido. No quedaba nada de su casa ni de sus cosas. Y todo lo que había a su lado era destrucción. Incluso nos contó cómo las palmeras volaron con esos vientos y entraron en las casas. Cómo el mar entró hasta llegar a un lago que había en ese lugar y se mezcló con las aguas. En ese momento su esposo estaba tratando de pescar algo porque ni siquiera tenían nada para comer. Pero ahí Dios nos puso en acción. En ese momento el pastor Negrón se acercó, ya que me vio conversando con ella junto a mi esposo, y oramos por ella. La pusimos en las manos del Señor, pero también vino la acción que tenemos que hacer. El pastor tomó todos sus datos y la primera ayuda para ellos fue alimento, ropa y camas. Y la iglesia siguió asistiéndoles en ese momento difícil que estaban viviendo. Al conocer que éramos adventistas, nos contó también que su tío, donde estaban alojados, ya estaba estudiando la Biblia con los adventistas y asistiendo a una iglesia cerca de su casa. Meses después supimos que ella y su familia ya estaban asistiendo a la iglesia también.
Las iglesias del distrito del Pastor Negrón siguieron abiertas después de despejar los escombros y árboles caídos, y allí pudimos testificar los 3 últimos sábados antes de venirnos de vuelta a Estados Unidos, donde la mayoría de los asistentes eran vecinos y visitas que venían ya que al no haber luz estaban abiertas las puertas y ventanas, y eso los animó a entrar a buscar esperanza en Dios. A través de todo este tiempo hemos visto el amor y la fidelidad de Dios a sus maravillosas promesas, y hemos comprobado que Dios le preservó la vida a Eliseo con un propósito de no solamente de testificar, sino también de bendecir a muchas personas que fueron alcanzadas por este testimonio. No solo en Puerto Rico, sino también en la Florida, en Oklahoma, en Arkansas, en Tennessee, y a través de todas las redes sociales en Chile, Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá y México. Hoy seguimos en la agenda del Señor, yendo donde Él nos necesita. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga.